Existe una historia acerca de un grupo de ángeles especiales, mencionados en algunos textos religiosos judíos y cristianos. En la Biblia, se mencionan como un grupo de ángeles que vinieron a la tierra y procrearon con las mujeres humanas, lo que dio lugar al nacimiento de una raza de gigantes. Yo soy el documentalista y esto es Los Grigori, ángeles caídos y sus nombres. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Según algunas interpretaciones, se cree que los Grigori son ángeles caídos que fueron expulsados del cielo por desobedecer el mandato de Dios y tomar esposas humanas. En algunas tradiciones, los Grigori también están asociados con los vigilantes, un grupo de ángeles mencionados en el libro de Enoc, que se dice que fueron los responsables de enseñar a la humanidad diversas formas de conocimiento y ciencia. En algunas tradiciones judías y cristianas, los Grigori también se asocian con el concepto de ángeles guardianes, y se cree que son responsables de vigilar y proteger a los humanos. Sin embargo, esta creencia no está muy extendida y no está respaldada por las principales enseñanzas cristianas o judías. Los Grigori son una figura interesante y misteriosa en la historia de la religión, y su papel y su significado se han interpretado de muchas formas distintas a lo largo de los siglos. Los Grigori, vigilantes en el libro de Enoc. En el libro de Enoc, los vigilantes son un grupo de ángeles encargados de velar por la tierra y sus habitantes. Según el texto, Dios encomendó esta tarea a estos ángeles y les dio el poder de castigar a quienes transgredieran las leyes de Dios. Se describe a los vigilantes como seres poderosos y potentes, capaces de ver y oír todo lo que ocurre en la tierra. También se les describe como seres capaces de volar y de transformarse en distintas formas. El libro de Enoc, un antiguo texto judío que no forma parte de la Biblia hebrea, pero que algunas comunidades judías y cristianas consideran importante, se cree que fue escrito en algún momento entre el siglo III antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, y contiene una gran variedad de material, como relatos, visiones y profecías. El libro lleva el nombre de Enoc, un personaje de la Biblia hebrea al que se describe como un hombre justo y con una estrecha relación con Dios. En el libro de Enoc se describe a los vigilantes como una parte importante del orden divino. Se les describe como responsables de llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra y de hacer cumplir sus leyes. También se describe a los vigilantes como capaces de comunicarse con Dios y con otros ángeles, y de recibir revelaciones y profecías divinas. Según el texto, los vigilantes fueron creados por Dios para ser sus servidores y cumplir su voluntad en la tierra. Son seres poderosos y potentes, capaces de visualizar y escuchar todo lo que acontece en el planeta. También se les describe como capaces de volar y de transformarse en diferentes formas. Se les describe como una parte importante del orden divino
y como los responsables de cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Los Grigori se mezclan con los humanos. En el libro de Enoc se afirma que los Grigori fueron enviados por Dios para vigilar la tierra y a sus habitantes, y para ayudarles a seguir sus leyes. Sin embargo, algunos de los Grigori se corrompieron y empezaron a codiciar a las mujeres humanas, por lo que descendieron a la tierra y empezaron a aparearse con ellas. Esta mezcla de ángeles y humanos se considera una gran transgresión en el libro de Enoc, y se dice que dio lugar al nacimiento de una raza de gigantes conocida como los Nefilim. Según el texto, los Grigori se dejaron llevar por sus propios deseos y por la influencia maligna de los demonios, y abandonaron su papel de vigilantes para entregarse a sus propios placeres. Este acto de rebelión y desobediencia se consideró un pecado grave en el libro de Enoc, y se dice que condujo a la corrupción y caída de los Grigori. Hay que señalar que el libro de Enoc no se considera parte de la Biblia hebrea, y algunos eruditos cuestionan su exactitud histórica y su autenticidad. Algunos consideran que la historia de los Grigori y su descenso a la tierra es solo un mito, mientras que otros la ven como una descripción de hechos reales. Independientemente de su exactitud histórica, la historia de los Grigori ha desempeñado un papel importante en la tradición judía y cristiana, y ha inspirado una amplia gama de interpretaciones y lecturas a lo largo de los siglos. ¿Dónde están los Grigori? De acuerdo a los textos, Dios castigó a los Grigori confinándolos con cadenas en el inframundo, donde permanecerían hasta el día del juicio. No está claro dónde se encuentran actualmente los Grigori, ya que son una creación ficticia de los antiguos judíos y la mayoría de la gente no cree que sean reales. Se considera que el libro de Enoc forma parte de los pseudoepígrafos, una colección de textos judíos escritos durante el periodo intertestamentario, que no se consideran parte de la Biblia hebrea ni del Antiguo Testamento cristiano. Estos textos suelen contener relatos imaginativos y mitos que se utilizaban para explicar conceptos y creencias religiosas. ¿Quiénes son los Grigori? Según el libro de Enoc, los Grigori están dirigidos por 200 ángeles principales, cada uno de los cuales recibe un nombre específico. Algunos de los nombres de los Grigori, descritos en los textos, son Azazel. Este Grigori es descrito como el líder del grupo y se dice que enseñó a los humanos a fabricar armas, cosméticos y otros placeres mundanos. Araquiel. Se dice que este Grigori enseñó a los humanos los signos de la tierra y el movimiento del sol. Armaros. Se dice que este Grigori enseñó a los humanos a resolver encantamientos. Baraquel enseñó astrología a los humanos. Ezequiel. Se dice que este Grigori enseñó a los humanos el conocimiento de las nubes. Calcal enseñó a los humanos el arte de escribir con tinta y papel. Sariel enseñó a los humanos el conocimiento de las estrellas. Shamsiel. Se dice que este Grigori enseñó a los humanos los signos del sol. Urakaparamel. Se dice que este Grigori enseñó a los humanos el arte de los metales.
Es importante señalar que los Grigori y sus acciones se describen en el libro de Enoch, que es una obra antigua de literatura judía y que actualmente no se considera un texto histórico o científico. Por lo tanto, la mayoría de la gente no considera que los nombres y las descripciones de los Grigori sean reales. Conclusión. Los Grigori, también conocidos como ángeles caídos, son una figura presente en diferentes textos religiosos judíos y cristianos. Hay muchas interpretaciones de quiénes son y cuál es su papel en el mundo, pero en general se les considera seres poderosos y temidos, asociados con el concepto de ángeles caídos, vigilantes y ángeles guardianes. Aunque hay diferentes versiones de su historia y significado, todas coinciden en que los Grigori son seres sobrenaturales que tienen una gran influencia y poder en el mundo. Es importante tener en cuenta que esta es solo una interpretación y que hay muchas formas de ver a los Grigori y su papel en el universo. No olvides darle like al video y compartirlo. Es muy importante para mí que lo hagas, porque de esta manera YouTube recomienda mis videos a más personas y así podremos seguir creciendo más. Si te interesa ver más contenido como este o enterarte de nuevas noticias sobre mis canales en YouTube, no olvides agregarme a WhatsApp para que puedas ver mis estados. Yo soy el documentalista. Y esto fue Los Grigori, ángeles caídos, vigilantes y protectores.